¿Alguna vez te has sentido completamente destrozado después de una crítica, como si una sola palabra fuera suficiente para desmantelarte por dentro, para corroer tu confianza y hacerte cuestionar si realmente tienes algún valor? ¿Alguna vez has sentido que el rechazo de alguien, incluso si es pequeño, confirma tus peores miedos sobre ti mismo, que el silencio de la otra persona es ensordecedor porque resuena en tu cabeza como una acusación? Si vives en este estado de constante vulnerabilidad emocional, quizás te han enseñado a creer que el problema es ser demasiado sensible, o tal vez has interiorizado que necesitas ser más fuerte o dejar de preocuparte por lo que piensen los demás. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el problema no es la sensibilidad, que el problema, de hecho, es la estructura? Carl Gustav Jung llamó a esto un ego permeable, una condición psíquica donde no existen límites claros entre tu mundo interno y el mundo externo. Cada crítica te atraviesa como una flecha. Cada rechazo perfora directamente tu núcleo. Cada opinión de otra persona te arrastra lejos de ti mismo. Y lo peor de todo, empiezas a pensar que este sufrimiento es tu culpa, como si hubiera algo malo en sentir tanto. Pero eso no fue lo que vio Jung. Él no vio debilidad. Vio desarrollo interrumpido. La dura verdad es que muchos de nosotros crecimos sin construir nunca una armadura psicológica, no porque seamos débiles, sino porque nadie nos enseñó cómo. Quizás creciste en un entorno donde el amor era condicional, donde tenías que comportarte de cierta manera para ser aceptado. Quizás tus emociones fueron ignoradas, ridiculizadas o invalidadas. Tal vez cada error fue tratado como una prueba de que no eras suficiente. Y con el tiempo, aprendiste a medirte por la mirada de los demás. Esta no es solo tu historia. Es el patrón de miles, quizás millones, de personas que caminan por el mundo sin una identidad sólida, viviendo como espejos de los juicios de los demás. Y eso es peligroso, porque sin estructura interna, te conviertes en un esclavo de las reacciones externas. Jung dijo que el ego no es algo que nace listo. Necesita ser formado, fortalecido, diferenciado. Un ego sano es como una armadura, no para volverte frío o inaccesible, sino para que puedas existir en el mundo sin destrozarte con cada viento en contra. En este video, construiremos esa armadura juntos. Entenderemos, paso a paso, cómo crear los límites psicológicos que nunca tuviste. Cómo desarrollar un yo tan sólido que ninguna crítica pueda borrarte. Y al final, no serás una persona protegida por la rigidez, sino alguien con suficiente coraje para ser vulnerable sin ser destruido por ello. Prepárate. Esta no será una conversación ligera. Pero si estás cansado de vivir a merced del mundo, es hora de recuperar el control. No naciste con un ego frágil. Es importante entender esto desde el principio. Nadie viene al mundo llevando la certeza de que no vale nada, o creyendo que necesita ser perfecto para ser amado. Esto es aprendido. Y lo que se aprende puede, con esfuerzo, con conciencia, ser desaprendido. Carl Jung observó, en su práctica clínica y en su profunda investigación del desarrollo psíquico, que muchos adultos que viven en un sufrimiento emocional crónico no son débiles, sino más bien inacabados, incompletos justo en el punto donde deberían haberse estructurado. Y ahí es donde reside la clave. El ego frágil no es una característica. Es una consecuencia. Un síntoma de un proceso de individuación prematuramente interrumpido. Imagina a un niño creciendo en un hogar donde el amor es una recompensa y no un fundamento. Donde cada gesto necesita ser aprobado para ser aceptado. Donde cometer un error es peligroso. Donde mostrar tristeza es visto como un drama. Donde la ira es castigada. Ahora imagina a ese mismo niño intentando formar su propia identidad. ¿Cómo sabrá quién es si cada aspecto auténtico de sí mismo ha sido silenciado? ¿Cómo confiará en sus propias emociones si cada vez que sintió algo verdadero, fue corregido, ridiculizado o castigado? Aprende demasiado pronto que su verdad interna no tiene valor.
Y debido a esto, comienza a moldear su ser para encajar en las expectativas de los demás. Y con cada pequeña concesión, cada sonrisa forzada, cada opinión tragada para evitar el rechazo, su ego se desintegra un poco más. Para cuando llega a la edad adulta, esta persona vive en un profundo vacío. Incluso puede ser exitosa, admirada, tener relaciones. Pero por dentro, todo esto se siente como teatro, como una actuación. Porque el escenario es externo, y el verdadero yo nunca tuvo espacio para existir de verdad. Y lo peor, sin referencias internas, cualquier crítica es un terremoto, cualquier rechazo es una sentencia de muerte, cualquier silencio se interpreta como abandono. Según Jung, este tipo de ego no es capaz de sostener la tensión, ni de lidiar con la ambigüedad. Colapsa porque no fue hecho para resistir. Fue hecho para complacer, para sobrevivir, para adaptarse a un mundo impredecible donde ser auténtico era peligroso. ¿Cómo sabrá quién es si cada aspecto auténtico de sí mismo ha sido silenciado? ¿Cómo confiará en sus propias emociones si cada vez que sintió algo verdadero, fue corregido, ridiculizado o castigado? Aprende demasiado pronto que su verdad interna no tiene valor. Y debido a esto, comienza a moldear su ser para encajar en las expectativas de los demás. Y con cada pequeña concesión, cada sonrisa forzada, cada opinión tragada para evitar el rechazo, su ego se desintegra un poco más. Para cuando llega a la edad adulta, esta persona vive en un profundo vacío. Incluso puede ser exitosa, admirada, tener relaciones. Pero por dentro, todo esto se siente como teatro, como una actuación. Porque el escenario es externo, y el verdadero yo nunca tuvo espacio para existir de verdad. Y lo peor, sin referencias internas, cualquier crítica es un terremoto, cualquier rechazo es una sentencia de muerte, cualquier silencio se interpreta como abandono. Según Jung, este tipo de ego no es capaz de sostener la tensión, ni de lidiar con la ambigüedad. Colapsa porque no fue hecho para resistir. Fue hecho para complacer, para sobrevivir, para adaptarse a un mundo impredecible donde ser auténtico era peligroso. Y aquí está la verdad que nadie te dice. Este sufrimiento que llevas, esta sensibilidad abrumadora, no es un defecto. Es un grito psicológico de una estructura que nunca se solidificó. Y lo que necesitas no es fuerza en el sentido común. Lo que necesitas es reconstrucción. Pero ten cuidado, a lo largo de esta reconstrucción, te darás cuenta de que muchas de las defensas que usas hoy, el aislamiento, el perfeccionismo, la arrogancia, la agresión, no son fuerza. Son mecanismos de protección desesperados de un ego que todavía está tratando de protegerse del dolor original. Y eso es exactamente de lo que hablaremos en la siguiente parte. Porque quizás lo que crees que es tu armadura hoy, en realidad te está manteniendo débil. Expondremos estas falsas defensas y entenderemos por qué no funcionan. ¿Estás listo? Si este contenido te está haciendo sentido, haz clic en el botón de suscribirte y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Si alguna vez has notado que eres extremadamente sensible a la crítica, al rechazo o a las opiniones de los demás, es posible que también hayas desarrollado ciertas defensas para lidiar con ello. Y aquí está el punto crucial. Estas defensas no son la verdadera armadura que necesitas. Son disfraces, escudos rotos, capullos rígidos que te impiden crecer, pero no te impiden sangrar. Carl Jung fue enfático al señalar que el ego frágil, el que aún no ha pasado por el proceso de individuación, a menudo se esconde detrás de máscaras defensivas que parecen fuerza, pero son miedo cristalizado. Son estrategias de supervivencia, no estrategias de madurez psíquica. Comencemos con la arrogancia defensiva. Aparece como una postura inflada, casi teatral, donde la persona hace todo lo posible por parecer impenetrable. Se vuelven hiperracionales, cínicos, burlones, pero un solo comentario casual es suficiente para revelar lo que hay debajo, un miedo absoluto a parecer inferior.
La arrogancia en este caso no es confianza. Es una armadura frágil, construida para ocultar el vacío de un ego que se siente constantemente amenazado. Luego, tenemos el aislamiento social. ¿Cuántas personas hoy en día viven encerradas en sus propias burbujas emocionales? No por placer en la soledad, sino por miedo a ser lastimadas. Cortan lazos, evitan la intimidad, construyen una cúpula invisible donde creen estar a salvo. Pero en el fondo, solo están reforzando el mensaje de que el mundo es demasiado peligroso y ellos son demasiado frágiles para manejarlo. ¿Y qué hay del perfeccionismo paralizante? Esta es una de las falsas armaduras más crueles. La persona vive tratando de hacerlo todo impecablemente bien, porque en el fondo cree que cualquier fallo es una confirmación de que no es lo suficientemente buena. Esto no es excelencia. Es autosabotaje disfrazado de esfuerzo. Es el miedo a ser visto cometiendo errores. Es el ego diciendo, si nunca fallo, tal vez nadie descubrirá que no me siento suficiente. Finalmente, está la agresión preventiva, la necesidad de atacar antes de ser atacado. Personas que reaccionan con hostilidad a cualquier crítica, que se vuelven sarcásticas, duras o incluso crueles como una forma de mostrar fuerza. Pero esta fuerza es lo que Jung llamaría compensación neurótica, un intento desesperado de proteger un ego que ya no puede soportar ser expuesto. Todas estas falsas armaduras tienen algo en común. Alejan a la gente. Y al alejar a los demás, también te distancias de ti mismo. Porque el ego, al contrario de lo que muchos piensan, no es el enemigo. Es el puente entre el mundo interno y externo. Si ese puente se está desmoronando, tu realidad se vuelve inestable, caótica e insoportable. Jung lo dejó claro. La verdadera armadura psicológica no se construye con miedo. Surge de la diferenciación entre el ego y el self, el sí mismo, entre quien eres y quien intentas aparentar ser para no ser lastimado. Y si todo lo que has construido hasta ahora no es armadura, entonces ¿qué es? Aquí es donde entramos en la siguiente etapa. Para construir una defensa auténtica, primero necesitas establecer los cimientos correctos. Y Jung dijo que este fundamento comienza con un movimiento interno, creando un observador dentro de ti, alguien que ve sin confundirse, que siente pero no es arrastrado por las emociones. En la siguiente parte, descubrirás el primer paso real para construir una armadura que no se rompa. Continuemos. La mayoría de las personas creen que son sus emociones. Que sentirse abrumado por la tristeza, la ira o la vergüenza significa ser triste, ser iracundo, ser indigno. Pero esta es una ilusión peligrosa, y quizás la mayor trampa para aquellos que intentan fortalecerse psicológicamente sin comprender lo que Jung realmente enseñó. Carl Jung propuso que el primer paso para desarrollar un ego sano y resistente es crear una instancia interna que él llamó el observador, una parte de ti que no reacciona, no juzga, no colapsa. Simplemente observa. Y es esta capacidad de separación entre lo que sientes y quién eres lo que comienza a formar el fundamento de la verdadera armadura psicológica. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando eres criticado, en lugar de sumergirte inmediatamente en el pensamiento automático, soy un fracaso, empiezas a reconocer, hay una parte de mí que está sintiendo vergüenza en este momento. Nota la diferencia. En el primer caso, toda tu identidad es tragada por una emoción. En el segundo, hay distancia, espacio, claridad. Este cambio en el lenguaje interno no es superficial. Es revolucionario. Cuando empiezas a nombrar tus experiencias en lugar de identificarte con ellas, comienzas a liberarte del ciclo de colapso emocional que define a un ego frágil. Jung vio el ego observador como el puente entre la conciencia y el inconsciente. Cuando activas este observador, te vuelves capaz de mirar hacia adentro con honestidad, sin juicio. Puedes percibirte enojado pero no actuar impulsivamente. Puedes percibirte inseguro pero seguir manteniendo tu posición.
Puedes percibirte vulnerable pero avanzar con determinación. Y esa es la esencia de la armadura. No dejas de sentir. Aprendes a contener sin reprimir. Pero esta habilidad no surge espontáneamente. Necesita ser practicada. Jung creía que el proceso de individuación, el viaje de convertirte en quien realmente eres, comienza con el fortalecimiento de esta instancia interna. Es lo que permite que el ego no sea arrastrado por las fuerzas primitivas del inconsciente. Que permanezca centrado incluso cuando todo alrededor se está desmoronando. Las personas con un ego permeable viven a merced de cualquier viento emocional. Pero cuando el ego observador despierta, comienzas a construir el firme fundamento de la ciudadela interior. Dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a responder con conciencia. Y es en este mismo momento que tu armadura comienza a tomar forma real. Pero aquí está el siguiente desafío. Incluso con este observador interno despierto, seguirás siendo vulnerable si continúas en guerra contra partes de ti mismo que no aceptas. Tu siguiente paso es confrontar lo que más temes de ti mismo. Tu sombra. Las partes que has rechazado, escondido o proyectado en otros. En la siguiente parte, profundizaremos. Aprenderás cómo integrar la sombra que aún te destruye desde dentro. Y por qué solo cuando aceptas tu totalidad, las críticas y juicios externos dejarán de dominarte. Continuemos. No puedes construir una verdadera armadura mientras estás en guerra con partes de ti mismo. Esta es una de las verdades más duras y liberadoras que nos enseñó Carl Jung. Mientras rechaces los aspectos más oscuros de tu psique, seguirás siendo vulnerable. Porque todo lo que escondes dentro de ti seguirá controlándote desde las sombras. La sombra, en el pensamiento junguiano, es todo lo que no quieres ser. Todo lo que has aprendido a negar, a reprimir, a ocultar. La ira. La envidia. El egoísmo. La fragilidad. La ambición. La lujuria. La pereza. La arrogancia. El miedo. Todo lo que consideraste inaceptable porque alguien te enseñó que no era bonito, apropiado o amable ha sido empujado a un sótano psicológico donde esperabas que muriera. Pero no murió. Está allí, observándote y deslizándose por las grietas cuando menos lo esperas, en un arrebato de ira que dices que no fue nada, en un sutil sabotaje que te impide terminar un proyecto, en una envidia que camuflas como crítica moral. La sombra no desaparece. Se infiltra en todo lo que intentas controlar sin integrar. Jung dijo que lo que más odias en los demás a menudo revela lo que no aceptas en ti mismo. Esto es proyección. Ves en los demás lo que no quieres ver en ti. Y mientras sigas pensando que el problema es el otro, nunca te liberarás del dolor que se está generando dentro de ti. Por eso, integrar la sombra es tan esencial para desarrollar una armadura psicológica real. Porque una crítica solo te destruye cuando toca un punto de tu sombra que aún no has reconocido. Un insulto solo te derriba cuando hay una parte de ti que todavía cree que es cierto. Y esa parte ha sido exiliada, escondida, negada. ¿Quieres un ejercicio directo? Haz una lista de las palabras que más te duelen cuando se usan en tu contra. Egoísta, débil, arrogante, estúpido, perezoso. Luego, con honestidad brutal, encuentra situaciones en las que actuaste de esa manera. No para castigarte, sino para aceptar que eres humano, que esas partes existen, y que no es porque existan que eres menos. Es porque las escondes que sufres. Cuando integras la sombra, te vuelves completo. Cuando alguien te acusa de algo que ya has reconocido en ti mismo, no te destruye. Simplemente te informa. El dolor da paso a la reflexión. La reactividad da paso a la claridad. Y es en este punto que la armadura comienza a volverse real. Porque ya no necesitas pretender ser perfecto para ser digno. Eres completo, con luz y sombra. Pero la sombra es solo una de las capas del trabajo interior.
Hay otro nivel, aún más profundo, que necesita ser construido para consolidar tu fuerza. Un fundamento interno inquebrantable. Algo que ni las opiniones de los demás ni tu propia duda puedan sacudir. Un núcleo sólido de identidad. En la siguiente parte, construiremos esta base. Tu ciudadela interior. Un lugar mental donde viven tus verdades más fundamentales. Protegidas, inmutables, resistentes al caos externo. Sigamos adelante. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mis ebooks. Más allá de la sombra desglosa las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el Inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas en tu vida. Ambos están enlazados en el comentario fijado. Toda armadura real necesita un núcleo. Y ese núcleo no está hecho de apariencia ni de aprobación externa. Está hecho de convicciones profundas sobre quién eres. Esas verdades que se mantienen incluso cuando todo afuera se desmorona. Jung entendió esto como la necesidad de un ego que tenga un centro. Un yo capaz de sostener su integridad sin depender del reflejo que el mundo le devuelve. El problema es que muchas personas construyen su identidad basándose en las opiniones de los demás. Y cuando esas opiniones fluctúan, como siempre lo hacen, la identidad colapsa con ellas. Y el resultado es ese viejo patrón. Te sientes bien cuando recibes cumplidos y devastado ante el menor signo de crítica. Esto no es estabilidad emocional. Es dependencia psíquica. La ciudadela interior es lo opuesto a eso. Es el espacio donde reúnes y proteges las verdades más fundamentales sobre ti mismo. No estamos hablando de frases motivacionales o idealizaciones egoicas. Estamos hablando de realidades observadas con honestidad radical. Soy una persona que honra lo que promete. Mantengo la calma bajo presión. Cometo errores, pero siempre vuelvo al centro. Esta es la materia prima de la verdadera armadura, la evidencia interna. El ejercicio aquí es directo, pero profundo. Enumera de 5 a 7 verdades innegociables sobre ti mismo. Cosas que has vivido, que has mantenido en momentos difíciles, que te has demostrado a ti mismo. Cuando el mundo te diga que no eres nada, mirarás esta lista y recordarás, yo sé quién soy, y nadie puede quitarme eso. Jung enfatizó que sin este fundamento, el ego no puede resistir el proceso de individuación. Colapsa bajo la presión o se vuelve rígido y falso. La ciudadela es lo que permite que el ego se mantenga flexible, pero firme. Abierto a la retroalimentación, pero no dominado por ella. Dispuesto a crecer, pero sin venderse para complacer. Y aquí está el punto clave. Incluso con esta base construida, el enemigo todavía puede surgir. No ahí fuera, sino dentro de tu propia mente. Voces internas que repiten viejas críticas que sabían exactamente dónde presionar para desmantelarte. Jung sabía que estas voces no eres tú, pero tienen poder sobre ti hasta que las miras con coraje. En la siguiente parte, haremos exactamente eso. Descenderemos al territorio del crítico interior y aprenderemos a dialogar con él en lugar de ser arrastrados por sus mentiras. Es hora de dominar el campo de batalla más íntimo. Tu propia mente. Hay una voz dentro de ti que sabe exactamente dónde golpear. Conoce tus miedos, tus inseguridades, tus debilidades. Te llama incapaz en el momento exacto en que intentas avanzar. Te llama ridículo cuando te atreves a expresarte. Te llama débil cuando sientes dolor. Esta voz es tan íntima, tan familiar, que crees que es tú. Pero no lo es. Jung descubrió que gran parte del sufrimiento humano surge de esta fusión inconsciente con el crítico interior. Una entidad psíquica formada por ecos del pasado. Padres duros, maestros humillantes, abusos emocionales, comparaciones constantes, rechazos no integrados. Esta voz no habla la verdad. Habla miedo, memoria, trauma, condicionamiento.
Y mientras tú solo escuches, sin cuestionar, ella gobierna tu vida en piloto automático. Para Jung, el método más poderoso para desarmar esta fuerza era lo que él llamó imaginación activa. Un diálogo consciente con las voces internas. No para silenciarlas, como muchos intentan hacer, sino para entenderlas. Porque todo lo que intentas silenciar se vuelve más fuerte. Todo lo que intentas excluir crece en la oscuridad. Pero todo lo que enfrentas con presencia pierde su poder para destruirte. Este proceso comienza con una pregunta simple, pero profundamente inquietante. ¿Quién está hablando dentro de mí en este momento? Cuando surge la avalancha de autocrítica, no eres lo suficientemente bueno. Nunca tendrás éxito. Te avergonzarás. En lugar de aceptar estas frases como realidad, haz el movimiento junguiano. Personifica esta voz. Obsérvala. Dale forma. Pregunta. ¿De dónde vienes? ¿De qué estás tratando de protegerme? ¿Por qué apareces cada vez que intento hacer algo nuevo? Este tipo de cuestionamiento desmantela la ilusión de que el crítico interno es tu conciencia. No lo es. Es una parte antigua, congelada en el tiempo, que todavía intenta protegerte con estrategias que pueden haber funcionado cuando tenías 5 años, pero que ahora solo te sabotean. Cuando creas este diálogo consciente, sucede algo extraordinario. La voz pierde su tono de autoridad absoluta. Vacila. Responde. Y te das cuenta, a veces por primera vez en tu vida, de que no es un enemigo, sino una parte de ti que nunca maduró. Una parte que todavía piensa que estás en peligro cuando todo lo que intentas hacer es vivir. Y es aquí donde tu armadura psicológica comienza a solidificarse de verdad. Porque cuando aprendes a escuchar al crítico interno sin obedecerle, dejas de ser arrastrado por él. Te conviertes en el centro. El adulto. El self. La conciencia fortalecida que Jung enfatizó como el pilar del proceso de individuación. Pero todavía falta un elemento esencial. Una habilidad que Jung consideraba la cumbre de la resiliencia psíquica. La capacidad de sostener dos opuestos al mismo tiempo sin colapsar. De reconocer que una crítica puede tener algo útil sin permitir que defina tu valor. Este es el siguiente paso. Y sin él, tu armadura no está completa. Antes de continuar, deja tu comentario abajo. ¿Qué frase de tu crítico interno te golpea más fuerte hoy? Escribir y reflexionar sobre esto ya es el comienzo del proceso de individuación. Y continúa con el siguiente video. Es una pieza clave para completar este viaje y consolidar todo lo que estás construyendo ahora. Hemos llegado hasta aquí juntos. Ahora es el momento de ir aún más profundo. Te veo allí.